Mm. Adelante, Ale. Ok, hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Bienvenidos al segundo conversatorio de Remesin. En esta ocasión, pues tenemos un tema muy interesante y tenemos el privilegio de que tenemos aquí al doctor Luis Carlos Juárez Martínez, quien es de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Hola Luis, ¿cómo estás? Hola, Ale, todo muy bien. Qué Espero que me bueno. escuchen todavía. Sí, sí te ¿Sí? Ok, escuchamos. Y muy bien. hola, les doy la bienvenida a todos. Muchas gracias por conectarse. Esperamos, gracias por la paciencia de esperar unos minutos más. Y bueno, aquí el conversatorio va a estar en grabación para que después lo podamos consultar o lo podamos compartir con algunas otras personas. Y bueno, ya entrando aquí a materia, Luis, antes de que entremos a este tema tan interesante, porque es otro punto de vista de las centrales nucleares, me gustaría que nos platicaras un poquito sobre tu trayectoria en esta parte nuclear y cómo es que llegaste a estudiar esto. Porque, bueno, tú eres ingeniero químico, ¿verdad? Ujú, sí. Entonces, ¿cómo un ingeniero químico llega a esta parte de la energía nuclear y se queda ahí? ¿No? Platícanos, por favor. Sí. Bueno, buenas noches a todos. Pues creo que fue esa inquietud bueno, de primero de dedicarme a la investigación. Surgió a través de, como a la mitad de la carrera. Este, en ingeniería química estudiamos mucho las transformaciones de materia y de energía también. Entonces, como que siempre me llamó más la atención la energía. Como que, pues sí, las reacciones químicas son bonitas y todo, pero me llamaba más la atención, eh, por ejemplo, asignaturas como transferencia de calor, termodinámica, que son cosas que no estamos acostumbrados a ver o a percibir tanto como la materia. Y no sé, como que me quedó ese gusto y dije, estaría padre dedicarme a algo de investigación en energía. Y realmente la energía nuclear, pues sí había escuchado cosas, como normalmente escuchamos todos desde la prepa, pero nada, nada claro. Y ya hasta que acabé la carrera, que entré a una maestría acá en Chihuahua, pues vi que había varias líneas de investigación. De hecho, me interesé más por otro tipo de energías, como biocombustibles. Pero ya estando ahí en la maestría, en el primer semestre, conocí el grupo de radiactividad, me llamó la atención, me gustó y decidí que pues iba a enfocarme en esa área, ¿no? En la radiactividad y que eso me daría como el impulso para entender, ¿no? La física de los reactores. Entonces ya, pues ese fue como el empujón. Eh, Puedo decirlo que como por accidente conocí ese grupo, pero pues creo que fue lo que tenía que pasar, ¿no? Ujú. Y ya me fui al doctorado a hacer física de reactores y después estuve ahí con ustedes en la UAM haciendo un postdoc, combinando la parte de reactores con la parte de procesos, que es lo que hacemos en ingeniería química. Y pues así llegué, ¿no? Así, ahí me quedé en esas áreas. Sí, no, pues es muy interesante, ¿no? Porque aunque sí te fuiste a la parte de energía nuclear, pero nunca dejaste tu, tus inicios de ingeniero químico, ¿no? Entonces, y aquí se ve, y en el tema de hoy, que por cierto es un tema muy interesante, dice, más aplicaciones, menos emisiones, la magia del calor nuclear. Platícanos Sí. por qué este título para este conversatorio. Bueno, eso surge porque las plantas nucleares normalmente, bueno, están diseñadas pues para generar electricidad nada más, pero hay calor ahí que comúnmente se disipa, se desaprovecha, entonces se podría utilizar pues para otro tipo de aplicaciones industriales, y pues de ahí el nombre, ¿no? Como la magia de lo que puede hacer el calor, ¿no? Y proveniente pues de un proceso de fisión, que es lo que principalmente estudiamos. Ok, no, muy interesante. Y estos procesos de calor que mencionas, ¿cómo es que pueden ser utilizados extra? Aparte de lo que ya conocemos, que es el uso para las centrales nucleares, ¿cómo pueden ser utilizados? Bueno, actualmente se utilizan en procesos, vamos a decirlo así, de baja temperatura, este, y es básicamente calor residual. O sea,
El reactor nuclear no sufre ninguna modificación, opera como normalmente está diseñado para operar. Simplemente de la parte del circuito de secundario o del circuito de potencia, se puede utilizar calor que ya no se va a aprovechar. Por ejemplo, para aplicaciones de baja temperatura, estoy hablando de, no sé, de 60, 80 grados centígrados. El calor del condensador, ya una vez que el vapor pasó por la turbina, pues se puede, en vez de que se condense y se disipe hacia el medio ambiente con una torre de enfriamiento o con algún cuerpo de agua, pues se le podría dar un uso. Y de hecho se hace. No es algo nuevo. Hay Ujú, plantas que se utiliza ese calor para calentamiento de urbano, por ejemplo, distrital, que tal vez para nosotros no es tan, tan nombrado, ¿no? Porque no vivimos en países muy fríos, como son algunos países de Europa, donde parte ese calor, o bueno, se calienta agua, se puede mandar como agua líquida caliente o vapor, para calentar edificios, sí, residencias. Y otra de las aplicaciones que también se ha usado, que ya tiene varios años, es la desalación de agua de mar. También se aprovecha, puede ser el calor residual o de alguna etapa intermedia de la turbina. Se manda hacia un intercambiador y ahí se calienta el agua, que se va a usar para los sistemas de desalación. Entonces, mm, a grandes rasgos así funciona. Puede ser un poquito más complejo, más detallado, pero es simplemente aprovechar calor que ya está ahí, ¿no? Que ya lo tenemos disponible y que normalmente bueno, no me gusta usar esa palabra, pero se desperdicia, ¿no? Ya no se le da un uso, pues. ujú. Sí, sí, claro, son esos em, plus que podríamos obtener, ¿no? De todo el circuito, de toda la central, porque nos enfocamos mucho solamente a estudiar en el núcleo, en Ujú. qué pasa ahí, la parte neutrónica, la parte termohidráulica, pero sí, qué pasa en el proceso, ¿no? Y bueno, aquí comentaste dos aplicaciones, comentabas que eran de baja temperatura. Sí, La parte de de climatización y desalación. En sí. la parte de climatización me llama la atención, porque ¿qué tanto calor se puede recuperar de ahí? Y, por ejemplo, en los sistemas para poder calentar, por ejemplo, edificaciones, estos edificios tendrían que estar, o estas ciudades tendrían que estar muy cerca de la central. ¿Qué tanto se puede transportar sin que haya grandes pérdidas? ¿A qué temperatura tendría que estar? Porque, pues bueno, vemos nosotros tuberías, agua caliente simplemente del boiler a veces a la regadera y abajo unos Sí, grados, ¿no? Entonces, ¿cómo sería este proceso? sí, mira, bueno, en los países que tienen esta tecnología, países fríos, eh, Suiza tiene, o Suecia, perdón, creo que Suiza, sí. Eh, Países donde gran parte del año está nevado, tienen infraestructura para transportar el calor. Eh, los avances que han logrado es tener, bueno, que el distrito o la ciudad esté hasta 100 kilómetros, poquito más, alejado de la planta. Y los materiales, sobre todo aislantes que utilizan, tienen pérdidas menores al 2%. ¿Sí? Entonces, por eso les decía ahorita, probablemente para nosotros esa tecnología o esa infraestructura es desconocida, pero ellos tienen años trabajando en eso. De hecho, pues también mandan calor distrital de plantas convencionales, ¿no? No necesariamente nucleares. Ujú. Entonces, sí, el transporte se ha eficientizado, bueno, sí, ha sido más eficiente a través de los años y ahí los reportes mencionan que hasta poquito más de 100 kilómetros con pérdidas menores al 2%. Eh, ¿Cómo llega esa? Bueno, puede ser que sea agua caliente o vapor, dependiendo del uso que se le vaya a dar. Y para eso necesitamos un intercambiador de calor, sí, que extraiga la energía de ese calor residual de la planta y se va hacia el distrito, hacia el lugar donde se va a usar. Y bueno, esto fue por experiencia personal en que cuando estuve de intercambio en Alemania, llegaba agua caliente, sí, a nuestra casa. De hecho, nosotros, bueno, a mí me sorprendió, ¿no? Que no teníamos boiler como tal. Sí se tiene ahí un sistema, bueno, esa casa tenía como un sistema de backup para calentar, pero estaba fuera de servicio. Entonces llegaba el agua ya caliente, tú le abrías y ya tenías tu agua caliente.
Y el sistema de calefacción, pues es de radiadores. En los Ujú, cuartos había estos que son ahí como unos tubos. Por ahí pasa el agua caliente y calientan muy padre el ambiente. Entonces así es como se suele utilizar. ujú. Ok, sí, y ahora recuerdo que sí hay sistemas, por ejemplo, que provienen de estos, los sistemas geotérmicos, que también aquí en México sí se han utilizado, ¿no? Para tipo de calefacción, entonces sería algo similar. Y bueno, Ujú. aprovecharíamos ahí este calor. Sí. Y ahora hablando de desalación, ¿cómo es este proceso? Y siempre, desafortunadamente, cuando se agrega la palabra nuclear a algo, genera cierto incertidumbre, en algunos casos temor, desconfianza, ¿no? Que es cosas que estamos trabajando para quitar, pero siempre que si juntamos, por ejemplo, agua que vas a desalar y a lo mejor en algún momento potabilizar, pero si está relacionada con esta parte nuclear, podría generar alguna cosa rara ahí. Sí, claro, sí, siempre la palabra nuclear causa conflicto, ¿no? Mira, las tecnologías más maduras de desalación no necesariamente provienen con energía nuclear, ¿no? Con energías convencionales. Las más maduras, pues es la ósmosis inversa. Esa solamente requiere electricidad, como fuente de energía. Y luego tenemos las tecnologías térmicas, que ahí son de dos tipos. Una es evaporación y otra es destilación flash. Sí, esos pues requieren tanto energía eléctrica para bombas, para todo ese tipo de transporte de los fluidos, y principalmente calor. ¿Por qué? Porque ahí lo que se va a hacer es evaporar agua, básicamente. En el evaporador el agua se calienta como calentamos agua en la estufa. Cuando vamos a hacer ahí un té, algo, empieza a burbujear, eso es evaporación. Y en la destilación se calienta, se aumenta un poquito la presión y luego se despresuriza instantáneamente y eso provoca el famoso efecto flash, ¿sí? O sea, que se produce vapor de manera instantánea. Entonces, esas tecnologías ya se utilizan, ¿sí? No es algo nuevo. Simplemente lo que hizo la industria nuclear fue adaptarlas, ¿no? Este, por ahí hay un dato de que más o menos, bueno, se tienen más de 150 años de reactor de experiencia en la desalación, con la combinación de esas tecnologías, ¿no? Osmosis inversa, destilación flash, evaporación. Ahora, eh, ¿cuál es la diferencia entre esa agua que tiene el apellido nuclear a una planta convencional? Pues la verdad es que ninguna. Los procesos son los mismos y cuando se acopla precisamente a una planta nuclear, lo que va a prevalecer siempre es la seguridad, ¿no? Como siempre nos enseñan en lo nuclear. La seguridad es primero y para eso son sistemas aislados. ¿Y cómo aislamos un sistema? Bueno, pues con intercambiadores de calor, con sistemas circuitos secundarios, es decir, el proceso de la planta de desalación, el agua no pasa a través del reactor, ni de un sistema, ni del sistema primario. Es un sistema aparte, es un sistema aislado, de tal forma que si ocurriese algún incidente en el reactor, se aísla y se evita que no sé, que haya que entren radionúcleos, por ejemplo, al sistema de desalación. Entonces, es completamente segura, se tienen muchos años de experiencia. Si mal no recuerdo, Rusia en el 99 cerró una planta, ya porque se acabó su tiempo de vida. Ya ha sido la planta más grande de desalación, pero tenemos países como Japón, como la India, que la utilizan, ¿no? Para abastecerse de agua. Entonces, no hay ninguna diferencia, es totalmente segura, ha estado demostrada y pues nada más, o sea, no hay que tenerle miedo. Ok, eso es bueno saberlo y darlo a conocer, ¿no? Para Sí, quitar claro. esos tabús que siempre tenemos alrededor. Y Sí. bueno, aquí nos comentabas estas dos aplicaciones que son a baja temperatura, pero por ahí hay otra, ¿no? Que es ahora ya muy sonada y ahora con esta situación de que necesitamos tener nuevos energéticos en donde para satisfacer las necesidades que se están presentando actuales y en el futuro las que se proyectan, es esta generación de hidrógeno, ¿es cierto? Ujú. A Sí. partir de estos sistemas, ¿cómo es esto que ahora le llaman el hidrógeno rosa? Rosa, sí.
Bueno, aquí me gustaría compartir una lámina, nada más que no sé en dónde está aquí. Tengo apagado la parte de compartir, no sé si me lo pudieran activar. A Dar ver, permisos, por Sí, favor. dame un momento. Sí, Déjame, abuelito. y ahora ya el hidrógeno tiene sí. muchos colores, ¿no? Y a nosotros nos tocó el rosa. El rosa, sí. La verdad nunca me he metido tan de lleno para entender los colores, ¿no? Pero sí, esa es una de las aplicaciones que todavía no está disponible, pero que se espera, ¿no? Que en un futuro próximo tengamos procesos de producción de hidrógeno con energía nuclear. Y ahorita lo que quiero mostrarles es, eh, no nada más existe esa como propuesta, ¿no? De producir hidrógeno a través de la energía nuclear, sino que las nuevas tecnologías de reactores, como los reactores de generación 4, al operar a temperaturas más altas, pues se abre un panorama más amplio Ujú. para distintas aplicaciones. ¿Sí? Entonces, ahorita ya que me permitan ahí compartir, les voy a explicar de qué otro tipo de aplicaciones. En cuanto al hidrógeno, la idea es, bueno, ahorita el hidrógeno que se ha propuesto para acoplarse a reactores nucleares es hidrógeno, son procesos termoquímicos de mediana y alta temperatura, estamos hablando de arriba de 500 grados hasta los 950 más o menos, que es el ciclo de yodo-azufre. Para eso requerimos otro tipo de reactores. Los reactores actuales no alcanzamos esas temperaturas. Aunque con los reactores actuales sí se puede hacer electrólisis de baja temperatura, pues las aplicaciones están más previstas para mediana y alta temperatura. ¿Sí? Eh, esta tecnología ahorita está en etapa de a escala laboratorio, países como Estados Unidos, Japón, inclusive China. Bueno, China le mete a todo, ¿no? Los chinos están en todas las tecnologías, pero las que más desarrollo o más avanzados van es Japón, por ejemplo, con el ciclo de yodo azufre, Canadá con el ciclo de cloruro de cobre y Estados Unidos con la electrólisis de alta temperatura. Ahorita es pura escala laboratorio, demostración. Todavía se tiene que trabajar mucho, sobre todo en los ciclos termoquímicos, en la cuestión de los materiales, porque se tienen ácidos a alta temperatura, entonces todavía no se ha podido escalar los procesos, ¿no? Sí, no se ha podido hacer un escalado. Eh, Esos probablemente en la competencia sería como para desplazar el método tradicional, que es a través del reformado de metano, ¿sí? Pero todavía tiene que vencer una barrera un poquito más compleja, ¿no? Hacerlo económicamente viable. Aunque son procesos técnicamente más limpios porque no utilizamos ningún combustible fósil, tenemos ácidos, por ejemplo, pues todavía es muy costosa la tecnología, ¿no? Entonces todavía le falta algunos años para que eso madure. Y pues bueno, los estudios que he visto, sobre todo cuando trabajé con el ciclo de yodo azufre, pues eso está más pensado para, por ejemplo, países donde no tienen hidrocarburos, ¿no? Sabemos que el hidrógeno es un vector energético muy importante. El reformado de metano, si mal no recuerdo, producir hidrógeno a través del reformado de metano, que es lo más usado, es alrededor de 1 o 2 dólares por kilogramo. Entonces, es muy barato, es difícil competir con esa tecnología, pero a medida que estamos o los países están trabajando en la descarbonización, pues ahí es donde entrarían estos ciclos, ¿no? Pero bueno, todavía les mm, falta más, pues que sean económicamente Ujú. más viables y tecnológicamente también que se tengan materiales duraderos, ¿no? Porque una planta convencional de hidrógeno, por ejemplo, un reformador, puede operar con ciertas mejoras 30 años sin problema. Y aquí lo más optimista que he visto en los ciclos de yodo azufre son como 6 7 años por los materiales. Entonces, no sé, todavía hay algunas barreras que se tienen que superar y son de las aplicaciones futuras, ¿no? Que se planean para los reactores avanzados. No sé si eso respondió a tu Luis, pregunta, pero bueno. Sí, Roberto. Luis, perdón, no quería interrumpirte. ¿Ya te aparece habilitada la opción de compartir pantalla? Ah, sí, ya está. Entonces, déjenme compartir aquí una lámina para poder platicar. eh, a ver.
Aquí está. Mm. Me dicen si se ve ahí el PowerPoint. Se ve, pero ya está en modo Ya. presentación. Ujú, Ok, déjenme mover esta cosa. A ver. Ahí está. Sí, sí lo ven, ¿verdad? ujú, sí. Eh, Ahorita ya hablamos, miren, este gráfico relaciona mucho las aplicaciones, las posibles aplicaciones del calor nuclear y las tecnologías relacionadas con esas aplicaciones. Eh, con la tecnología actual, que son los reactores de agua ligera, ya sea PWR o WR, podemos obtener temperaturas alrededor de los 300 grados. Eh, Eso ha sido suficiente para poder desalar agua de mar y para lo que hemos hablado ahorita del calor urbano, ¿no? Residencial. Eh, con el desarrollo de estas tecnologías, que también todos esperamos, ¿no? Que pronto maduren a una escala comercial, pues se abren otro tipo de aplicaciones. Por ejemplo, los reactores de metales líquidos como sodio, plomo, en temperaturas promedio de 600 grados, nos permitiría aplicar estas tecnologías o aprovechar calor de ahí para procesos como la producción de papel, producción de metanol, en algunos procesos de sulfuración de combustibles y las aplicaciones más ambiciosas, por así decirlo, son las de alta temperatura, ¿no? Para ello requerimos que se consoliden los reactores de gas de alta temperatura, los reactores rápidos de gas o los reactores de sales fundidas. Este, Porque vean el rango de temperaturas, estamos hablando de arriba de 800 grados hasta 1100, 1150. Eso permitiría que este tipo de tecnologías y bueno, y el calor proveniente de este tipo de reactores pudiera permear a industrias como inclusive el reformado de metano, desplazar para el reformado de metano, que es para producir hidrógeno, se quema metano, ¿no? Se quema el mismo gas. Entonces se podría desplazar, se podría usar el helio directamente de estos reactores para la producción de hidrógeno, inclusive con gasificación de carbono, y para industrias muy demandantes de calor, como la industria acerera. Sí, entonces, ahorita nosotros estamos en esta parte nada más con la tecnología actual y pues bueno, esperamos que pronto podamos ir avanzando, ¿no? También es importante mencionar que, bueno, no es nada más decir, ah, mira, hay calor disponible, lo podemos conectar a cualquier planta. Como sabemos, la industria nuclear requiere de muchos años, ¿no? Para licenciar procesos, para licenciar tecnologías. Entonces aquí es lo mismo. Por eso se ha ido trabajando algunos países con mayor infraestructura y desarrollo, ¿no? En diferentes procesos térmicos. Pero bueno, es una tecnología que ya sabemos que avanza constante, pero un poquito lento, ¿no? Ujú, Entonces, esas son las posibilidades, ¿no? Que se pueden, vamos a decirlo así, ¿no? Lo que uno puede soñar para hacer con energía nuclear. ujú. Sí, claro, con esto que se llama cogeneración, ¿no? O generación, Ajá. sí. Ujú. Sí, Con sí, la magia del pero calor, ¿no? la magia del calor, ¿no? El calor. Por ejemplo, este término de cogeneración, ¿cómo lo definirías tú más a fondo? Y si solamente, por ejemplo, tendría estos tres aplicaciones que ahorita ya nos comentaste. Ah, ok. Bueno, técnicamente el término de cogeneración es la generación Perdón que te de- interrumpa tantito, nada más, Dime. a lo mejor si dejas de compartir tu pantalla, Ah, ok. ajá, para que no se vea ya, ajá, ¿Ya? ahora sí, Ok. Sí, ya, muchas gracias. sí, claro. La cogeneración es la producción simultánea de energía, de electricidad y de calor útil, ¿sí? Como lo mencioné ahorita al principio, alrededor del 30-32% del calor disponible es el que se transforma en electricidad, el resto se pierde. Entonces, la cogeneración sería darle un uso a ese calor que normalmente se pierde, ¿sí? Ese es el término común. No es exclusivo de la energía nuclear, es decir, se hace cogeneración en plantas como de ciclo combinado, en plantas geotérmicas también se hace cogeneración. Es decir, es darle como, si ya tenemos ahí un activo, algo útil, pues poder aprovecharlo, ¿no? Y de esa manera aumentamos, ¿no? O sea, aumenta la eficiencia de la planta. Es decir,
pasar de un 30% a 31% en promedio, que es lo que se usa para generar electricidad, hasta un 70% por ciento, ¿no? de eficiencia al utilizar ese calor residual o extraer calor de alguna parte de la turbina para aplicaciones un poquito más de temperaturas entre 130 a 140 grados. Sí, entonces, en términos generales, eso es la cogeneración, generar electricidad y utilizar o producir calor útil, ¿no? Ok, sí, sí, Ujú. hay que aprovechar todo lo que se pueda, ¿no? Para aumentar esta eficiencia, ¿no? Sí, Pero claro. bueno, decías, es aprovechar este calor, que a lo mejor ahorita no se está aprovechando en varios centrales, y esto me hace pensar, ¿qué tanto se tendría que modificar la planta que ya existe o se tiene que diseñar desde el principio que vas a tener un ciclo de cogeneración? Afecta mucho el proceso y, por ejemplo, si lo vas a usar a una industria, ¿cómo podría ser este match entre la central, el ciclo y a lo mejor la industria? Sí, claro. Bueno, si la planta ya está construida, y uno quisiera aprovechar ese calor, pues sí hay que invertirle, ¿no? Va a costar. ¿Por qué? Porque hay que agregar intercambiadores de calor, hay que agregar tuberías, hay que agregar sistemas de seguridad, sistemas de control. Sí, o sea, eso cuesta. Según estudios que he visto, eso va a depender mucho de la aplicación, ¿no? ¿A qué me refiero a la aplicación? A la temperatura y para qué se va a destinar, ¿sí? A la temperatura de ese calor que tenemos ahí disponible. Mira, para los procesos de baja temperatura, es decir, temperaturas de 80 grados para abajo, eh, o sea, no estaríamos eh, incurriendo en un gasto extra más que lo que se requiere, un nuevo intercambiador, tubería, etcétera, etcétera. Pero para aplicaciones un poquito más elevadas, de temperaturas de 120, 130, donde se tiene que extraer calor de alguna etapa de la turbina, ahí también se tiene que considerar que se va a reducir la generación de energía eléctrica, ¿sí? ¿Por qué? Porque vamos a estar quitando vapor que se va a expandir en la turbina para mandarlo, desviarlo, ¿no? Mm, A una aplicación. Entonces ahí se incluye ese costo, ¿no? ¿Cuánta energía eléctrica o qué penalización voy a tener en la producción de energía eléctrica? La mayoría de los estudios mencionan que si es una aplicación de 120, 130 grados con extracción de una etapa de la turbina, estás dejando de producir o le estás pegando a la electricidad como en un 15, 20%, inclusive algunos hasta 30%, ¿no? Y para aplicaciones de baja temperatura, ahí no se te penaliza la generación eléctrica. Sigues generando, ¿por qué? Porque esa energía se extrae del condensador, es decir, ya todo el vapor pasó por la turbina, ya no se le va a dar un uso, entonces se puede aprovechar. Entonces aquí el costo es muy variable, ¿no? Dependiendo de la aplicación, va a ser lo que nos va a costar la infraestructura necesaria. Ahora también, como lo mencionábamos ahorita, si la aplicación a donde se va a mandar ese calor, qué tan lejos está de la planta o qué tan cerca, ¿no? Porque es tubería y ya vimos ahorita que hasta 100 kilómetros se puede transportar de manera eficiente. Sí, entonces, los costos son muy variables. eh, este, no hay como una métrica bien establecida, pero depende de eso, ¿no? Si vas a disminuir tu generación de electricidad, o si nada más se va a invertir en la parte de lo nuevo que necesitas, ¿no? ujú. Sí, sí, es Sí. todo un problema ahí de optimización, ¿no? No, y De qué también es un, crecimiento. es un problema de negocios, ¿no? Probablemente aquí en México no vemos la energía y el agua como negocio, porque depende de, por ejemplo, CFE o aquí en Chihuahua de la Junta Municipal de Agua, ¿no? Ellos son los que te distribuyen el agua. Pero en países donde sí hay competencia, donde sí hay industria, pues ahí entra otra parte del negocio, ¿no? De quién va a pagar esa infraestructura, si la planta nuclear que te lo va a vender o quién va a recibir ese calor, ¿no? O sea, Ujú, son, la verdad son situaciones complejas, ¿no? Que ellos tienen que definir porque al final de cuentas es un negocio y es un ganar-ganar, ¿no? Para quien recibe el calor como para quien lo produce. ujú. Sí, Y sí, luego, por claro. ejemplo, perdón, aquí también hay Ujú, otro punto importante. En los reactores normales, bueno, convencionales, los que operan actualmente, cada cierto tiempo paran para recargas, ¿no? Entonces, ¿cómo se va a garantizar el suministro, ¿no? De ese calor a la industria que se va a mandar a la planta de desalación, al sistema de calor distrital?
cuando ese reactor esté en recarga. Entonces Ujú. es un problema, no diría problema, pero es una situación muy compleja, ¿no? Hablar de cuánto cuesta, ¿no? Porque involucra muchas cuestiones. Ujú. Sí, sí, muchas variables. Y bueno, antes Ujú. de pasar a lo siguiente, me gustaría invitar a los asistentes, si tienen alguna duda, algún comentario, Sí, levanten la claro. mano para que aprovechemos que aquí está el doctor Luis y que nos dé algunas más de sus opiniones. Y bueno, con esto que comentabas, que sí es, y bien lo dijiste, ¿no? No verlo como un problema, sino pues que es algo que tendríamos que resolver. Pero siempre entra el qué tanto beneficio tiene esto, porque si es complejo adaptarlo o desarrollarlo, debe tener al final más ventajas que desventajas, ¿no? Debería de tener. En este caso, ¿cuáles serían las ventajas de utilizar la cogeneración nuclear? Sí, mira, una de ellas para los países donde aplique es el negocio, ¿no? Este, siempre se va a buscar que tu planta, tu proceso, véndalo o gane, ¿no? Que puedas ganar lo más que puedas de él. Entonces, si tú ya tienes ahí calor y lo puedes vender, pues bueno, eso es una ventaja, ¿no? Desde el punto de vista negocio. Ujú, Ahora, hay algo muy importante aquí que probablemente ahorita nos cuesta como visualizarlo, que es la descarbonización, ¿sí? Entonces, la descarbonización es algo inminente, ¿sí? En ujú, algunos países van más avanzados que en otros, pero ese sería como el principal beneficio, ¿no? Utilizar energía con bajas emisiones de carbono que sea, este, que pueda disponer de ella en gran medida, es decir, que no sea intermitente y evitar el uso de combustibles fósiles pues lo más pronto posible, ¿no? Entonces, yo creo que aquí el beneficio, si no lo podemos ver como negocio, pues es más bien desde el punto de vista ambiental, ¿no? Y es hacia donde vamos, ¿no? Con los sistemas energéticos sostenibles, y limpios. Entonces, por ahí va, ¿no? Por ahí va esta respuesta de tener energía limpia, energía disponible y que se le pueda dar más de un solo uso. ujú. Sí, sí, Sí. claro, es muy importante. Ujú. Entonces, ha sido un tema muy interesante y creo que nos surgen muchas dudas y quizá algunas más técnicas, ¿no? Más técnicas sobre Sí, ya claro. más rangos de temperatura, eficiencias, en donde cómo podemos entender más esta parte de la cogeneración. Ujú. Y bueno, quisiera preguntarte, desde tu perspectiva y de todo esto que has estudiado en este tiempo, tu investigación, ¿cómo ves el futuro ya de la cogeneración nuclear? ¿Cómo es ahorita esta parte de que se está estudiando, que se está investigando, pero el futuro? ¿Y qué necesitaríamos para, pues, hacerlo crecer? Sí, bueno, como lo mencionaba ahorita, el futuro también depende del desarrollo de los nuevos reactores, ¿no? Porque cogeneración ya se hace, ¿sí? Ya tenemos, ya se tiene pues experiencia en desalar agua de mar con energía nuclear y en calentamiento distrital, ¿no? Yo pienso que esas van a seguir, o sea, si ya se hace con esta tecnología, mientras vayan entrando nuevas, va a seguir, pues va a seguir existiendo. Eh, hablar, por ejemplo, de la producción de hidrógeno, que es algo que me ha interesado desde hace unos años, ese, sinceramente, yo lo veo todavía un poquito más lejano, ¿no? Ese está todavía más, no me gustaría decir un tiempo en específico, pero necesita madurar mucho esa tecnología, ¿no? ¿Para qué? Para desplazar la producción convencional. Entonces, ¿en qué se trabaja, no? Precisamente en la investigación es en hacer más eficientes estos procesos, ¿sí? La ciencia de materiales ahí, que es algo que pues, yo no me dedico, pero también está en desarrollar materiales resistentes a ambientes corrosivos de alta temperatura, ¿no? Entonces creo que todavía es un campo muy fértil, y a medida que va avanzando, es que, ¿a qué voy con eso? Que no depende nada más de que avance una sola tecnología, ¿no? Como que tienen que avanzar varias a la vez para que puedan madurar y puedan hacer este match y empezar a desarrollarse. Ujú. Sí, 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 cierto. El Ujú. conjunto y esta vinculación, investigación, industria, ¿no? Para poder Industria, llegar a mejores resultados, ¿no? claro, Bueno, sí. ahora me gustaría, si estás de acuerdo, Sí.
abrir la sesión a ver si alguien quiere hacer alguna pregunta, algún comentario Claro. sobre lo que el doctor nos ha estado comentando. Un tema muy interesante y que muchas veces no lo tocamos, ¿no? Sí, Casi siempre sí, es claro. nuclear, El neutrónica reactor, como ¿no? hidráulica, Sí, pero sí, es algo claro. que necesitamos voltear a ver fuera del reactor. Entonces, ¿alguien Ujú. tiene alguna pregunta, comentario? ¿No? Váyanlo pensando. Sí, Si sin no, miedo. aquí está Fernando, por favor. Hola, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy interesante el tema y me surgió una duda Sí. de cómo está el panorama en esto de la cogeneración, pero con los reactores de muy alta temperatura. Digamos, ¿es más eficiente o ahí cómo, digamos, cómo se ha utilizado o si se ha utilizado con esos reactores? Eh, bueno, mira, no hablaría yo si es más eficiente o no. Bueno, sabemos que desde el punto de vista termodinámico, a mayor temperatura, mayor eficiencia, ¿no? Más Ajá. bien es que nos permitiría, como les mencioné ahorita en el gráfico, acoplarlo a procesos que son muy demandantes de energía a temperaturas muy altas. Los reactores de gas, hasta donde sé, no hay ahorita ninguna aplicación comercial de los reactores de gas. Ujú, Pero tenemos rangos de temperaturas entre 800 y 1000 grados centígrados, ¿sí? Entonces, ¿por qué se busca eso, no? Pues como, no diría yo el santo grial, pero algo así, ¿no? Como tener si ya tenemos plantas que consumen gas para altas temperaturas, podríamos sustituirlo por este tipo de energía, ¿no? ¿Cómo funciona? Dependiendo de la tecnología, por ejemplo, podría decirlo, la más explorada o la que posiblemente está más madura es los reactores de helio. ujú. Entonces, usar ese helio como fluido de trabajo y que ese helio nos ayude a calentar los sistemas de la planta química, ¿no? Por ejemplo, en vez de usar gas. ¿Sí? Entonces, Ujú. así se ve el panorama, ¿no? Todavía no lo tenemos disponible, pero hacia allá va. Mm, Muy bien. ¿Sí? Pues muchas gracias. De nada, con gusto. sí. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta, comentario para el doctor Luis? Fabi, por favor, Fabiola. Fabiola. Ujú. Muchas gracias por tu plática, Luis. La verdad fue muy interesante. Sobre todo, como dices, es un tema que no mucha gente sabe de entrada, ¿no? No, o sea, la mayoría de la gente no sabe que hay más aplicaciones más allá de la electricidad. Y mi pregunta es, ¿dónde crees en el mundo dónde crees que lleven como la delantera o que sean líderes en esto de cogeneración y aplicaciones más allá de Uy, la electricidad? sí, bueno, yo ahí tal vez lo separaría por tipo de aplicación, ¿no? Ujú, Países nórdicos, pues tienen esta de calentamiento distrital. ujú, Países, por ejemplo, la India tiene planta de desalación, ya tiene varios años trabajando con desalación. ujú. eh, y otros países, por ejemplo, Medio Oriente ha invertido mucho en la desalación nuclear, ¿sí? Y Y esa es alcanzable con la tecnología actual, ¿sí? Con los reactores ujú, de agua ligera. Ahora, hablando de aplicaciones de mediana o alta temperatura, creo que ahí está muy dividido. Eh, Japón ha trabajado por años en el ciclo de producción de hidrógeno de yodo azufre, desde los 80 por ahí más o menos. Son los más ujú, avanzados bueno, hasta donde yo entiendo, en esa tecnología. Pero luego tenemos Estados Unidos con la electrólisis de alta temperatura, ¿sí? ujú, Luego tenemos Canadá con el ciclo de CuCl, cloro cobre. ujú, Entonces, no sé, eh, está muy expandido, ¿no? No es un solo país que domine todo, ujú. más bien Sí. está como desde hace muchos años se enfocaron en ciertas tecnologías. Sí, de acuerdo a sus intereses, me imagino. Ujú. Sí. ¿Y tú crees que va de la mano con la aceptación pública? ¿O crees que como muchos de los procesos industriales solamente es algo que pasa y la gente ni se entera cómo pasa? ¿No? Que creo que es lo que, creo que es la regla en general, ¿no? O sea, no tenemos Sí, ni idea de cómo se produce, no sé, por ejemplo, el gas, ¿no? Que usamos en la cocina, que es una industria, la verdad, muy sucia. sí, claro. Bueno, mira, ese es otro de los factores importantes para el crecimiento de la cogeneración, que es la aceptación pública y política y social, ¿no? O Ujú, sea,
como lo hemos visto, ¿no? Hablando únicamente de energía nuclear, pues que vean los beneficios, ¿no? Las ventajas. Y lo mismo ocurre acá. Ahora, algo que es muy cierto es que las aplicaciones posibles o futuras, pues ahorita no existen, entonces se tienen que crear nuevas regulaciones. Sí, entonces eso es un trabajo también bastante amplio, ¿no? Tú sabes de eso, ¿no? De regulación, todo ese tipo de Sí, cosas, sí, sí, porque sí. pues son aplicaciones que nunca se han hecho. Sí, Entonces, por eso mencionaba ahorita, el desarrollo de estas aplicaciones, pues es lento, ¿no? Es como cualquier aplicación nuclear lleva de tiempo. Y pues sí, es uno de los aspectos a considerar bastante, ¿no? La aceptación sí. pública y social. Ujú. Sí, es cierto. Y bueno, con respecto a la normatividad que tú dices y a la regulación, en realidad creo que la mayor parte de las ocasiones no necesariamente va al mismo ritmo o más bien, nunca va al mismo ritmo que el desarrollo tecnológico, ¿no? Siempre va atrás. Y hay cosas para las que se es más estricto, particularmente en la industria nuclear, son muy estrictos con aprobar cualquier cosa a comparación de Sí, miles de otras situaciones que suceden, ¿no? sí, Muchas claro. gracias, Luis. No, ¿de qué? Sí, sí, sí. Sí, gracias, Fabi. Tenemos aquí un comentario, Eduardo Manzanares, por favor. Bueno, yo voy a salir del tema de la cogeneración un poquito. Ujú. De la experiencia que ha tenido respecto a los reactores de uso médico, que les tienen que, digamos, valga la expresión, sacar un puerto de irradiación para algunos tipos sobre todo de cáncer, de cerebro, sobre todo, como lo hicieron el doctor Hatanaka y el doctor Mishima en Japón, y ahora creo que ya está en este momento también con el MIT. Ujú. No sé qué experiencia o qué haya visto en ese sentido, ¿no? Como parte de las cuestiones utilitarias de los reactores. Sí, Muchas claro, gracias. ajá, bueno, esa es otra de las aplicaciones, ¿no? Honestamente, yo no trabajo en esa área, si no le mentiría en darle alguna respuesta. Yo más bien estoy enfocado en las aplicaciones térmicas, ¿sí? Pero sí, no, es una de las aplicaciones o de los usos pacíficos de la energía nuclear, ¿no? La producción de radioisótopos para medicina, ¿no? Para diagnóstico y tratamiento. Entonces sí, la verdad no, no sé del tema. Pero aquí el doctor Roberto quiere comentar algo. A ver, sí. Gracias. Eh, bueno, contestando la pregunta del señor Eduardo, sí, aquí en México tenemos un reactor Triga Mark III en el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, que en esencia un reactor de investigación es una fuente de neutrones, ¿no? Entonces, ahí en ese reactor, o bueno, en la instalación del reactor, están estas cámaras que menciona usted, Eduardo, que son espacios para irradiar cosas. Entonces ahí se ponen las muestras de nuestros materia prima para ser irradiados, para hacer la transmutación al radioisótopo que nos interesa, y después se procesa y se producen estos medicamentos, radiofármacos que salen a la venta. Todo eso se hace aquí en México, en el ININ. Mm, Bueno, sí. la tecnología esto se llama terapia por captura de neutrones, Boron Neutron Capture Therapy. Entonces, prácticamente lo que se tiene que crear es un puerto para introducir, digamos, como se va a utilizar más digamos, sobre todo en tumores graves de, de cabeza, prácticamente se hace un puerto para introducir la cabeza del paciente en el reactor, ¿sí? Entonces, Mm, esto lo vino esbozando el doctor Yacamán cuando fue director del INI. Además que creo que el puerto costaba algo así como $25 millones. Entonces, por eso fue que no se encontró la fuente, y además el doctor se tuvo que ir a trabajar se fue de hecho, a trabajar a Austin. una universidad de Estados Unidos, y se quedó ya ese proyecto en proyecto. ¿Ya? Pero mm, sí, es una de las aplicaciones, sobre todo
por la sobrevivencia que tiene el tratamiento de estos tumores, que es digamos, de un porcentaje muy bajo. A una vez que se irradia con esa tecnología, pues la sobrevivencia es casi 12, 13 veces más. Bueno, muchas gracias. No, No, al a usted. contrario, doctor Eduardo, muchas gracias. Y es un Gracias. tema muy interesante que quizá aquí lo vamos a anotar porque quizá Ujú. podría ser después parte de otro de nuestros conversatorios, porque son esas aplicaciones que queremos dar a conocer aquí como parte de Remesin para conocer un poco más allá de lo que normalmente nos viene a la mente, ¿no? Entonces, muchas gracias, doctor Eduardo, aquí lo vamos a anotar y pues posteriormente ya estaremos ahí organizando algo sobre esa plática. ¿Ok? Claro. Y bueno, ¿alguien más quisiera otro comentario? Quizá ya nos estamos acercando al fin de la sesión. Entonces, doctor Luis, ahora me gustaría hacerle una pregunta que va un poquito fuera del tema puntual que nos dio la plática, pero creo que va relacionado con el enfoque que tiene Remesin, la Red Mexicana de Educación y Capacitación e Investigación Nuclear, en cómo poder fomentar más, uno, atraer a personas a que estudien la parte de nuclear, atraerlos a que se vean interesados en estos enfoques y también cómo podemos dar a conocer más o cómo podemos divulgar más esta parte de nuclear. Ok. Bueno, pues yo creo que divulgación es seguir haciendo esto, lo que están haciendo ahorita, ¿no? Con el Remesín, este tipo de charlas, tratar de llegar a lo que ahorita la gente utiliza, ¿no? Redes sociales. Eh, por ejemplo, alguna vez lo platicamos, probablemente generar productos más cortos, que son más consumibles ahorita, ¿no? Yo soy de la generación que si veo una charla de una hora, probablemente sí la veo, ¿no? Pero ahorita todo es inmediato, ¿no? Y creo que por ahí deberíamos de ir. Respecto a lo otro, ¿me recuerdas? Es de... ¿Cómo incentivar a los jóvenes a estudiar la parte nuclear? Uy, pregunta difícil de responder desde mi punto de vista. Bueno, y es lo que a mí como yo llegué a esto es por curiosidad, ¿no? O sea, de entender, ¿no? Entender cómo se hacen las cosas y por ese gusto que tengo o que tuve de la investigación, ¿no? Desde hace mucho tiempo. Ahora, como industria nuclear, pues México, si bien es cierto, tenemos una planta, pues no es una industria muy desarrollada, no es tan amplia, eh, pero pues no todo se queda en México, ¿no? También hay muchas opciones en el extranjero. Entonces, yo creo que esto nace mucho de las ganas, ¿no? Porque energía nuclear se enseña en muy pocas instituciones en el país. La UAM es una de ellas, a nivel licenciatura, ¿no? Me refiero. Entonces, pues que se acerquen, que busquen, precisamente que participen en este tipo de eventos, que se den cuenta que muchos llegamos de muchas áreas distintas, ¿no? En ingeniería nuclear o los especialistas en energía nuclear en el país, hay mucho ingeniero mecánico, mucho ingeniero químico, ingeniero en energía, físico, sí, entonces hay muchas, creo que parte de estas charlas de Remesín es que se dé a conocer todas las áreas que hay de nuclear, no nada más es generar energía eléctrica. Entonces, por ahí hay muchas áreas por donde uno puede entrar, ¿no? Y bueno, creo que ese sería como mi consejo, ¿no? Yo creo que aquí el incentivo, bueno, para mí sería la curiosidad, ¿no? Y el querer saber. No, claro, está el económico, ¿no? Pero eso, mejor no hablamos de esos temas. Sí, sí, claro. Sí, pero Ujú. bueno, por ahí sería mi respuesta. Necesitamos lanzar esos ganchos para que les dé curiosidad. Sí, Ujú, exacto. así es. Ok, pues muchas gracias, doctor Luis Carlos. En verdad ha sido placer escuchar esta parte y dar a conocerlo. Quizá de aquí podemos sacar material o más adelante algunas charlas más especializadas, ya más técnicas, enfocadas a la parte de la cogeneración nuclear. Y Sí, bueno, claro. les agradecemos a todos que hayan participado, que estén aquí. Esta sesión va a estar disponible en las redes y en el canal de YouTube de Remesin. Y bueno,
Les deseamos una muy feliz Navidad, pero antes de eso, después de Navidad y de Año Nuevo, los vamos a invitar y estará llegando a ustedes una invitación para el siguiente conversatorio que ya está aquí nuestro siguiente ponente, ya se está preparando desde ahorita, el doctor Fernando de la Torre, quien es de la Universidad Autónoma de Zacatecas, y nos va a platicar un poquito qué es lo que hacen por allá. Entonces ya les estaremos mandando la invitación en enero para que más o menos ahí tercera, cuarta semana de enero nos volvamos a reunir. ¿Verdad, doctor Fernando? Sí, nos vemos en enero y ya platicamos de otras aplicaciones nucleares. Claro, Ok. claro que sí. No, pues gracias a Doctora, ustedes y pues ahí doctora nos Pérez, seguiremos ¿puedes viendo. tomar Muchas captura de gracias. pantalla? Ah, sí, claro, sí, sí, los que puedan prender su cámara, podemos sacar una foto y antes de decir feliz Navidad y Año Nuevo, si no, pues ya se la tomamos. Y muchas gracias. Y, mira, muchas gracias. Aquí va. Listo. Listo, dale. Muchísimas gracias y les deseamos lo mejor en este fin de año y nos vemos en enero. Muchas Claro. gracias. Hasta Muchas luego, gracias. Hasta Gracias. luego, cuídense. Bye. Felices fiestas, que estén muy bien. Saludos. Igualmente, Ay, Igualmente. felices bye. fiestas.